Lo que haya quedado pendiente, a modo de las preguntas, por favor se las van a hacer llegar a las compañeras que están en el extremo de la sala, Claudia Torres y Daniela Rodríguez, por favor, durante la exposición que va a realizar ahora la segunda expositora. Paloma Barrientos, del programa Apoyo a Víctimas, va a realizar su ponencia sobre reflexiones sobre los efectos de los medios de comunicación en la victimización desde una perspectiva de género. Bueno, ¿se escucha? Bueno, primero que todo, quiero agradecer en nombre del equipo del Centro Apoyo a Víctimas de Puente Alto esta invitación, y para nosotros es fundamental que se creen estas instancias de reflexión y de alguna manera relevar la necesidad que se tiene de poder trabajar de manera en conjunto en este cambio, en esta lógica de cambio cultural que nos debería interesar a todas las instituciones sobre el gravísimo problema social que es la violencia hacia las mujeres. Sabemos que la violencia hacia las mujeres no es un tema que esté de moda. No es un tema que esté de moda, la violencia hacia la mujer ha existido siempre. Sin embargo, hoy día vemos cómo la política pública ha ido integrando en el marco del análisis del género en los fenómenos de la violencia hacia la mujer, y vemos también cómo ya no es un fenómeno que está invisibilizado como mucho tiempo sí lo estuvo. No desconocemos que aún nos queda mucho, ¿no es cierto? Sabemos que todavía tenemos alguna incongruencia respecto a los discursos de derechos, de igualdad de género y la realidad de comportamiento más bien burocrático que tienen aquellos que tienen la responsabilidad de aplicar la ley o generar políticas públicas, y que de alguna manera esta jerarquía o estos comportamientos más bien burocráticos lo único que hacen es mantener una violencia simbólica del sistema. Hoy día nos invitaron a este coloquio sobre violencia de género en medios de comunicación, y no dudamos que los medios de comunicación sigan aportando esta visibilización de este fenómeno. Hoy día la violencia hacia las mujeres está dentro de la agenda informativa y la agenda política, y ya es así como, ya respecto a esta temática, el año pasado la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, ya mencionaba, y lo voy a leer textualmente: hemos visto un avance en la forma que los medios han tratado la violencia contra las mujeres, pasando de un tratamiento policial a realizar en la actualidad un tratamiento más respetuoso de las mujeres y sus realidades. Sin embargo, pese a estos avances, aún existen situaciones que se deben enfrentar, en particular en la cobertura mediática. Los medios de comunicación masiva en sus diversas formas pueden ser reproductores de estereotipos, pero también pueden convertirse en actores fundamentales a la hora de combatir las desigualdades. En este contexto, antes de comenzar esta reflexión, quisiera poder contextualizar desde dónde hablamos. El programa Apoyo a Víctimas, perteneciente al Ministerio del Interior, específicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene por objetivo entregar apoyo psicológico, legal y social a las personas que han sido víctimas de delitos violentos. Dentro de los delitos que atendemos como programa, podemos ver... Ahí no me aparecieron los delitos. Bueno, pero dentro de los delitos que atendemos, delitos violentos, están los robos con violencia, robo con intimidación, lesiones graves, gravísimas, cuasi delito de homicidio, cuasi delito de lesiones. También atendemos delitos sexuales, y a través del circuito de femicidio atendemos los casos de femicidios consumados y femicidios frustrados, además de atender a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de delitos sexuales, como mencioné en un comienzo. El programa Apoyo a Víctimas, para poder contextualizar esto, tiene dos líneas de atención. Por un lado tenemos los servicios de primera respuesta, en donde encontramos el servicio de orientación e información, en donde a través de un convenio que tenemos con Carabineros de Chile,
a los profesionales que trabajan en este servicio de orientación, que son 14 profesionales, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, se contactan con las personas que han sido víctimas de estos delitos a través de la denuncia que envían desde la base UPOL de Carabineros. Por otro lado, también tenemos un área que es el Servicio de Intervención Inmediata, que es un programa en donde profesionales trabajan 24 horas en un convenio con el Ministerio Público, en donde a través de la Fiscalía toman contacto en un primer momento con las personas cuando han sido víctimas de un hecho constitutivo de delito, y brindan los primeros auxilios psicológicos en el lugar del suceso donde ocurre este delito. Y por otro lado, que lo que desde aquí nos convoca, el programa Apoyo a Víctimas tiene un área de atención de casos de conmoción pública. Nosotros como programa Apoyo a Víctimas hemos visualizado cómo los medios de comunicación, si bien han aportado en la visibilización de muchas problemáticas, también para las personas que han sido víctimas de delito genera un impacto el aparecer en prensa cuando ellas no lo han solicitado, porque también entendemos que muchas personas que han sido víctimas de algunos delitos consideran que una manera de poder expresarse a través de los medios de comunicación es válida, pero también vemos por otro lado cómo personas han sido expuestas a esta mediatización sin su consentimiento. Y bueno, un poco contextualizando, como había mencionado, tenemos los equipos de segunda respuesta, que son todos los centros de apoyo a víctimas que tenemos a nivel nacional. Y específicamente aquí tenemos el Centro de Apoyo a Víctimas de Puente Alto. Respecto a los casos de conmoción pública que atendemos en el programa, atendemos aquellos casos que tengan un impacto mediático en los procesos de identificación de las víctimas en la población en general. Tal como mencioné, son hechos que han sido difundidos en los medios de comunicación masiva y que son casos de interés especial de las autoridades. Respecto a la temática aquí mencionada, el programa Apoyo a Víctimas ha incluido la perspectiva de género en su atención respecto a las capacitaciones que tenemos como profesionales, y entendemos que la perspectiva de género tiene que ver con que, específicamente en la atención al programa nosotros, con que ciertas construcciones y estereotipos influyen en la adopción de formas de violencia y en cómo se sitúan hombres y mujeres no por sí solos, sino de la manera que tienen de relacionarse, porque existen formas de ejercicio de la violencia traducido en delito que afectan en mayor medida a ciertos grupos de la población. Desde alguna medida, esta incorporación de la perspectiva de género tiene que ver con esto de que no toda la violencia de género constituye un delito, pero cuando esto ya se constituye un delito, nosotros lo visualizamos desde esta perspectiva de género en la atención a las personas que han sido víctimas. Los desafíos que tiene el programa de apoyo a víctimas tiene que ver con que la variable de género sea un elemento a integrar de forma transversal en todas las intervenciones que tiene el programa, y también desmitificar que no solo las víctimas de delitos de contexto de violencia intrafamiliar o violencia extrema hacia la mujer requieren un análisis de perspectiva de género. Entendemos que también que los hombres también son víctimas de esta violencia. Para poder adentrarnos en el tema, ¿qué entendemos por una definición de violencia contra las mujeres? La Declaración de las Naciones Unidas define la violencia hacia las mujeres como cualquier acto de violencia basada en el género que produzca daño o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluida la amenaza de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad, tanto en la vía pública como en la privada. Es importante, para poder entender esta violencia, poder diferenciar los tipos de fenómenos cuyas víctimas en su mayoría son mujeres. Respecto a entender la violencia contra las mujeres y niñas, vemos como aquí víctima puede ser cualquier mujer o niña que presenta una identidad de género femenina, y la relación con el agresor puede ser desconocida o conocida en el ámbito público o privado. Respecto a cuando hablamos de víctimas de violencia intrafamiliar, entendemos como todo miembro de la familia que se encuentra en una posición de vulnerabilidad o sumisión, como los niños, personas mayores y mujeres. Y esta relación con el agresor puede ser un miembro de la familia en un ambiente, en un espacio público y privado. Y respecto a la violencia de género, entendemos, como mencioné anteriormente, que es toda persona que presenta una identidad de género no hegemónica.
Cuando hablamos de una identidad de género no hegemónica, pensemos en qué es un modelo hegemónico, ¿no es cierto? Que son los modelos de masculinidad hegemónica o los modelos de feminidad hegemónica, que tienen que ver con los estereotipos de género que hemos ido inculcando a través de toda la sociedad. Por ejemplo, el hombre es fuerte, agresivo y valiente, la mujer es sensible, cariñosa, entregada a otro, el hombre no es emotivo ni demuestra sus afectos. El modelo de feminidad hegemónica habla que la mujer es emotiva y demuestra afecto, el hombre es heterosexual y lo demuestra siendo sexualmente activo, a la mujer le interesa ser atractiva y deseable para los hombres, el hombre es el jefe de la familia, la mujer se realiza siendo madre y esposa, el hombre es el principal proveedor económico de la familia y la mujer es responsable del trabajo doméstico y cuidado. Estos son los modelos que muestran un poco lo que se define como un modelo hegemónico, y las víctimas de violencia de género son quienes se pueden identificar con un modelo no hegemónico. Y ahora, adentrándonos un poco al tema que nos convoca, nosotros como programa Apoyo a Víctimas queremos reflexionar en cómo afecta un tratamiento mediático en mujeres que han sido víctimas de algún delito. Entendemos que tal como he mencionado anteriormente, nuestra experiencia ha sido respecto a casos más extremos de violencia hacia la mujer. Mencioné en un comienzo que nosotros atendemos casos de femicidio consumado y femicidio frustrado, y también aquí en la comuna de Puente Alto uno de los mayores ingresos que tenemos son mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales. Es una realidad preocupante la que tenemos en esta comuna, entendiendo la gran cantidad de delitos que ingresan respecto a ese delito. Queremos hoy día hablar respecto a esta afectación y entender que cuando ocurre un delito como un femicidio o un delito sexual, entendemos que no es un punto de partida para poder problematizar respecto a la violencia hacia las mujeres. Lamentablemente entendemos que cuando ocurre un acto violento como un femicidio o un delito sexual, este es un punto de llegada en donde todos como sociedad, como cultura, no pudimos prevenir que ocurriera un delito como ese. Entendemos que esto no es algo que ocurre en lo privado, sino que todos somos responsables de lo que ocurre cuando hay un hecho como un femicidio. En la experiencia que nosotros tenemos de estos casos, nos hemos dado cuenta cómo todos hemos fallado. Muchas veces escuchamos a las familias, porque si bien atendemos, como mencioné, los casos de femicidio, una mujer que falleció, atendemos a la familia que está afectada por ese hecho. Muchas veces vemos cómo hemos fallado respecto a normalizar ciertas conductas. La familia normaliza las situaciones de violencia, estos discursos que tenemos y expresamos donde todos fallamos cuando la familia de alguna manera tiene este discurso de que uno tendrá que aguantarlo porque hay hijos, ¿no es cierto?, entre medio. O también muchas veces cuando en los colegios, porque los niños también son víctimas de violencia de género, y no son víctimas indirectas, son víctimas directas de estos hechos. Muchas veces, en vez de indagar qué está pasando con ese niño, qué es lo que hacemos, diagnosticamos como un déficit atencional, no indagamos más a fondo qué es lo que le pasa a ese niño. Fallamos cuando una mujer fallece a través de un femicidio, falla el sistema judicial también, cuando las medidas de protección y las medidas cautelares no funcionaron. Fallamos todos como sociedad, nosotros como psicólogos también, cuando en alguna atención no vemos las necesidades que tiene esa mujer, ¿no es cierto? Y muchas veces hacemos una intervención más bien como de control, en vez de poder problematizar cómo es lo que necesita esa mujer. También yo creo que fallan hartos sistemas, falla también los tribunales de familia, cuando como un consejero técnico está apurado, no atiende a esa mujer que quiere poner una denuncia por violencia psicológica. Entonces, cuando ocurre un femicidio, fallamos todas las instituciones. Esto no es un tema de dos, es un tema de todos, ¿no es cierto? Y ojalá que eso lo visualicemos todos los profesionales que estamos acá, que entiendo que hay profesionales de distintas áreas, jurídica, educacional, civil. Y en ese sentido, para nosotros es importante entender un poco cómo puede afectar este tratamiento mediático a las personas que han sido víctimas de algún delito. ¿De qué vamos a entender como un daño emocional? Si bien recién hablaba del tema de los femicidios, nosotros voy a poner como ejemplo, por ejemplo, una mujer víctima de un delito sexual,
El daño emocional tiene que ver un poco como el impacto de este tipo de vivencia puede tener en el mundo psíquico de la persona, que se manifiesta a través de una afectación emocional. Este impacto tiene que ver, no es algo que esté estandarizado, sino que tiene que ver con la subjetividad de cada mujer, ¿no es cierto? El daño emocional tiene que ver con las características de la persona, de la víctima, su personalidad, sus recursos, si cuenta con redes de apoyo, si no cuenta con redes de apoyo. Tiene que ver con las características del delito. No es lo mismo ser víctima de un delito sexual reiterado por parte de un familiar, de un cercano. Tampoco es lo mismo ser víctima de un delito violento por parte de un desconocido, ¿no es cierto? Un delito sexual violento. También tiene que ver, el daño emocional tiene que ver con la relación con el agresor. No es lo mismo estar afectado por, o sea, insisto, esto desde la subjetividad de cada persona, la relación con el agresor no es lo mismo si es un desconocido, si es un familiar o no. Y también el daño emocional que tienen las personas que han sido víctimas de algún delito tiene que ver con la reacción del entorno ante esta victimización. Y cuando hablamos de la reacción del entorno ante la victimización a propósito de un delito violento, entendemos que existen dos tipos de victimización, ¿no es cierto? Ahí me salté, perdón, un poco. Ya, la afectación y la importancia del entorno es fundamental. Y cuando yo hablo del entorno, hablo de cómo la familia, las instituciones, los medios de comunicación aportamos en comprender esta victimización en este caso de esta mujer. Por un lado tenemos lo que es la victimización primaria, que tiene que ver con el efecto emocional que puede generar el solo hecho de ser víctima de un delito, ¿no es cierto? El ser víctima, como hablábamos anteriormente, de ser víctima de un delito sexual, por ejemplo. Y la victimización secundaria tiene que ver con los efectos negativos que sufre una persona que ha sido víctima de un delito, es decir, una victimización primaria, producto de una respuesta inadecuada o insuficiente por parte del sistema familiar, penal, asociado a dicha victimización. Y en esta victimización secundaria estamos todos, ¿no es cierto? Estamos todos, podemos ver acá que está el sistema familiar. Si una mujer devela, o un niño, un adolescente, ser víctima de un delito sexual, no es lo mismo si la familia le cree o no le cree. No es lo mismo si la familia apoya o no apoya lo que quizá hace tanto tiempo no pudo decir esta persona. Otro de los actores tenemos el sistema social, comunitario, el sistema escolar. Muchas veces cuando estigmatizamos a los niños, ¿no es cierto?, también hay una afectación respecto a eso. Cuando no creemos en su relato, también vemos cómo el sistema de justicia penal también puede victimizar secundariamente a las víctimas a las personas que han sido víctimas de algún delito, ¿no es cierto? Sabemos que es un proceso burocrático en donde tienen que declarar una y mil veces, ¿no es cierto? Y donde también muchas veces se sienten cuestionados porque no han recibido una buena atención en la constatación de lesiones, ¿no es cierto?, en el servicio médico legal, en donde no se han sentido escuchadas por las instituciones, en donde muchas veces uno que está en el área maneja ciertos tecnicismos, pero las personas no están acostumbradas a ser víctimas de un delito y muchas veces tampoco somos capaces de poder transmitir la información de acuerdo a las necesidades y requerimientos que tienen estas personas. Y también cómo los medios de comunicación afectan a la victimización secundaria. Quiero mostrar este delito que nosotros, como les mencioné en los casos de conmoción pública, atendimos, que este hecho ocurrió durante el año pasado, de una joven que falleció, y más allá de eso me gustaría como poder visualizar cómo la prensa, esta joven la mataron y después quemaron el edificio para dejar, o sea, no hubiese las huellas de lo ocurrido. Y los medios de prensa, y aquí puse distintos medios de prensa, cómo visualizaron esta noticia. Lo voy a leer. Encuentran culpable a hombre por muerte de escort tras incendio en Las Condes. Incendio en Las Condes habría sido para tapar homicidio de escort. Fiscalía pide 20 años para acusado por muerte de escort en departamento de Las Condes. Hombre habría causado incendio para ocultar crimen de escort. No sé qué ven ahí un poco.
Bueno, yo creo que es un buen ejemplo en donde se instalan juicios de valor y cosificación del cuerpo de la mujer y también claro, y porque no es lo mismo que muera una mujer X, un hombre, porque todos le dimos el tema de escort. Y esto también trae por sí un juicio de valor, ¿no es cierto? Se lo buscó, ¿qué es lo que de alguna manera estamos viendo respecto a esto? Creemos que es importante, a propósito de esta denuncia, o sea, de esta noticia, no justificar la violencia contra las mujeres, que transmitimos inconscientemente discursos que culpan a la mujer, era provocativo, usaba minifalda, era prostituta, ella se lo buscó. Finalmente, en este caso en especial, a nosotros nos tocó atender a la familia, y la familia estaba muy afectada por cómo la prensa había tratado a esta joven, que más allá de su trabajo, ¿no es cierto?, era una persona, era una mujer, era una hermana, tenía amigos, familia. Y lo primero que cuando tuvimos contacto con esta familia, lo primero que a ellos les afectaba, más allá de poder vivir su propio duelo, que es un proceso que sabemos lo complejo que es, lo que les afectaba era cómo los medios de comunicación habían tratado el caso. Entonces ahí vemos cómo, en vez de poder empezar a trabajar este proceso de duelo con esta familia, teníamos que empezar a trabajar esto que había aparecido también en prensa. Y me queda poquito, este segundo caso que ocurrió hace poco en la comuna de Puente Alto, detuvieron a asaltante que robó y violó a dueña de casa en Puente Alto. Lo mismo vemos en Chilevisión Noticias Cooperativa. Esta mujer también la atendíamos nosotros en el programa, y una de las cosas que más, para ella no era tanto esto de que hubiese mostrado el delito, sino que lo que a ella le afectaba era la inseguridad que le generaba esto que había mostrado su casa, su entorno, ¿no es cierto? Entonces ella tiene mucho miedo respecto a que las represalias, ¿no es cierto? Si bien esta persona está en prisión preventiva actualmente, los miedos tienen que ver con mostraron mi casa, por donde entraron, me siento insegura, desprotegida. Entonces esa era un poco la primera afectación que vemos, y entendiendo que este es un hecho bastante violento, un delito sexual, que ingresen a tu casa a robar, que cometan este delito, y también agredieron a su pareja, que es un adulto mayor con Alzheimer, que también fue víctima de lesiones graves respecto a este delito. Entonces aquí lo que vemos es la importancia de que los medios de comunicación puedan proteger a la mujer, evitando imágenes que revelen quién es la víctima, no entregar datos personales, evitar mostrar espacios donde la mujer vive, porque todo esto afecta en el proceso terapéutico y le afecta a la propia víctima. Respecto a que también lo que ocurría con este caso era cómo los vecinos le decían, pero ¿cómo no gritaste? ¿Cómo no pediste ayuda? Y fue muy criticada por los vecinos, ¿no es cierto? Y se sentía muy, aparte de sentirse desprotegida, criticada, como que nadie la entendía lo que ella había vivido. Ahora que me quedan ya los 2 minutitos, nosotros como Centro de Apoyo a Víctimas, siempre pensamos en poder reflexionar respecto a estas temáticas, creemos que es importante, y voy a leer, les pido un minutillo nomás, una reflexión que hicimos con mis colegas respecto a la importancia de que los medios de comunicación también sean parte de esta lógica de cambio cultural, en donde estamos acá todos preocupados por esta problemática. Les pido unos minutos. Para realizar la presente contextualización, debemos saber que nada de esto, exponer a las víctimas en medios de comunicación, es sin costo, porque nuestras palabras sitúan, acotan, construyen una realidad. En este caso, como es la violencia hacia las mujeres, que si bien es de suma importancia relevar, muchas veces esto implica la exposición de personas, de vidas, una y otra vez, sin tener nosotros siquiera conciencia de lo que aquello puede producir. Y no solo en el presente, sino en el futuro, al ser, por ejemplo, recordada como una víctima, la que salió en la tele, la que salió en el diario, o la escort que mataron. ¿Qué efectos puede tener esto? No debemos olvidar, en principio, que no existen las descripciones ni explicaciones que no involucren el lugar donde se habla. Si bien es posible que exista un hecho objetivo, por ejemplo, un femicidio de una mujer X por una persona Y, y todo lo demás, el cómo lo contamos, el cómo informamos, el qué decimos y el qué no deja de estar atravesado por distintas creencias, sesgos culturales, posturas políticas que no dan cuenta sino solo del lugar donde se habla.
Y lo sabemos, no es lo mismo leer acerca de un mismo hecho en diferentes medios de comunicación. Habría que preguntarse si no existe un punto en que la violencia a secas pueda transformarse en violencia de género, entendiendo esta como una violencia que se ejerce en una relación asimétrica. ¿No se entiende el periodismo como un cuarto poder? ¿Cuál es el poder, la influencia y efecto de lo que aquí tratamos? Porque al fin y al cabo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una conmoción pública? ¿Quién define lo que es una conmoción pública? O más bien, pudiéramos pensar que existen hechos que son transformados en conmoción pública. Debemos estar advertidos de la influencia y del poder de los medios de comunicación y reflexionar y pensar en el tratamiento de las noticias. Así, si no podemos pensar en la pregunta para dejar abierta en este espacio, y cuando queremos hablar de algo, ¿para qué decimos lo que decimos? ¿Queremos sensibilizar? ¿Queremos problematizar? ¿Queremos informar? ¿Queremos obtener mayor audiencia? Sabemos que los medios de comunicación constituyen un aparato de sociabilización muy importante, que son muy importantes para la sociedad. Los gobiernos representantes influyen en ideas, en hábitos y en costumbres. Lo mismo ocurre con la información. La información no es pura, responde a líneas editoriales, también responden a alguien. Y a quién responde es una pregunta que no debemos dejar de olvidar. Sobre todo cuando el tratamiento de una noticia, de un hecho, es un evento, no solo afecta a una víctima directa, sino a una familia, hay niños, hay niñas, hay un grupo social, hay una comunidad, hay un territorio. Y puede crear lo que recién conversamos respecto a la victimización secundaria. El problema real aquí no está en lo que informamos. De hecho, es importante reflexionar. El problema aquí es cómo se informa. Por lo mismo, por nuestra experiencia en el trato con personas que han sido víctimas de delitos, no recordamos en qué punto pudiéramos decir, sí, la mediación de una victimización aportó en el proceso de superación. Podemos decir que sí se han relevado ciertas situaciones que antes dormían en la sombra, pero como ya hemos señalado, no sin el costo de personas que directa o indirectamente han vivido un hecho constitutivo de delito y han sido víctimas de estos hechos de violencia. Para finalizar, consideramos fundamental integrar la perspectiva de género en esta exposición mediática, pasar de una narración crónica policial a dar un énfasis más político, que permita pasar de lo privado a lo público. Pensar que aquello que sucede ahí no solo le compete a dos personas, tiene que ver con un cambio cultural. Lo que pasa ahí tiene que ver con la dominación-sumisión, la cosificación del otro, el patriarcado, el control del cuerpo de la mujer, la normalización de la violencia, y eso nos compete a todos. La sociedad es responsable y somos responsables de lo que pasa ahí. Y de lo anterior, esperamos no esperar que las víctimas sean el chivo expiatorio para que la sociedad prevenga, problematice y erradique la violencia hacia las mujeres. Nuestra preocupación debería ser el dolor de las personas, el dolor de las mujeres que de alguna u otra forma sufren violencia. Gracias. Muchas gracias, Paloma.